Buenas, buenas. En este video vamos a ver cómo se realiza este cuellito. Es un cuello que está trabajado con un hilado semigrueso. En este caso estoy utilizando Arrayán de Bazar de Hilados. Les recomiendo muchísimo este hilado, es súper suavecito y en su composición tiene un porcentaje de lana y un porcentaje de acrílico, lo que hace súper suave al tacto y bien abrigadito. Por otra parte, para trabajar este proyecto, lo que vamos a hacer es tejer una especie de tubo, es decir, que vamos a trabajar una estructura tubular. Esto quiere decir que vamos a montar una cierta cantidad de cadenas y una vez que llegamos a la cantidad de cadenas necesarias, vamos a unir la última a la primera para trabajar en círculo. Para tejer este proyecto vamos a tejer 3 puntos distintos. Van a ver que el proyecto queda doble porque lo que vamos a hacer es tejer un tubo con una cierta cantidad de vueltas dedicada a cada uno de los puntos y una vez que llegamos a la cantidad de vueltas necesarias vamos a unir la última vuelta a la primera vuelta. De esta manera nos va a quedar el cuello doble y súper abrigadito para el invierno que se viene. Vamos a ir viendo los 3 puntos que vamos a trabajar. En este caso tenemos el primero de los puntos con el que vamos a iniciar. Si yo voy girando este cuellito, voy a poder dejar en la parte de adelante diferentes puntos, es decir que voy a poder ir cambiando lo que se ve de frente. Este es el segundo punto que vamos a trabajar y por último tenemos el último de los puntos, que es este punto que ven acá. Tenemos un poquito de calado, un poquito de relieve y un punto bastante cerrado para trabajar distintas opciones en este proyecto. En este caso yo utilicé 84 puntos de base. Lo que van a tener que tener en cuenta para la cantidad de puntos es que tenemos una única condición, que es que tiene que ser una cantidad de puntos múltiplo de 6. Es decir que pueden utilizar 84 para tener un proyecto de unos 70 centímetros, son 35 centímetros por delante y 35 por detrás, o a esos 84 puntos le pueden restar o sumar de a 6 puntos para llegar a la medida que ustedes quieran. Yo en este caso, para esta medida, lo que hice fue tomar el contorno de mi cabeza y a esa medida lo que hice fue sumarle unos 15 centímetros de holgura positiva para que me pueda pasar tranquilamente por la cabeza y teniendo en cuenta que es doble voy a necesitar algunos centímetros más. No vamos a realizar una muestra, simplemente vamos a montar la cantidad de cadenas necesarias múltiplo de 6 y vamos a cerrar para empezar a trabajar en círculo. Si les sirve como referencia 84, si no pueden sumar o restar 6 puntos a esa cantidad de puntos. En este caso yo la voy a tejer con algunos puntos menos, simplemente para mostrarles cómo es que se realiza. Siempre tiene que ser múltiplo de 6. Vamos a arrancar con el primero de los puntos, que es este que vemos acá, que tiene una vuelta de vareta y una vuelta de 3 lazadas en el mismo punto y una cadena. Vamos a ver cómo se trabaja este punto y vamos a detenernos bien en los cierres para que nos quede súper prolijo y que no se note dónde es que cerramos el proyecto para pasar a la siguiente vuelta. Vamos a tratar de que sea libre de cicatrices. Vamos a arrancar entonces con el primer punto. En este caso yo monté una cierta cantidad de cadenas. Tengo 48 cadenas, que es múltiplo de 6, para poder cumplir con la condición que tiene este proyecto. Ustedes pueden montar la cantidad de cadenas que quieran siempre y cuando sea múltiplo de 6. Si quieren trabajar con 84, que es la cantidad de cadenas que yo utilicé, pueden trabajar con ese número. Una vez que tenemos la cantidad de cadenas múltiplo de 6, lo que vamos a hacer es unir el último punto al primero. Entonces en este caso voy a pasar por el primer punto y voy a hacer un punto deslizado para unir mi trabajo. En este caso ya tengo hecha la unión para empezar a trabajar en círculo. En la primera vuelta vamos a trabajar varetas, así que voy a hacer 2 cadenas en este caso que cuentan como una vareta. Si vos solés hacer la falsa vareta para arrancar, podés reemplazar estas 2 cadenas por una falsa vareta. Una vez que tenemos la primera, vamos a pasar al siguiente punto y vamos a hacer una vareta. Y vamos a continuar tejiendo varetas hasta completar toda esta
primera vuelta. Hacemos entonces una vareta sobre cada cadenita de base hasta llegar al final. Una vez que completamos esta primera vuelta, vamos a ubicar las dos cadenitas de inicio y en la tercera vamos a pasar nuestra aguja y vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Para arrancar la vuelta siguiente vamos a hacer una cadena. Una vez que realizamos esta cadena, vamos a tratar de ubicar en dónde vamos a realizar el primer punto. Si vemos dónde tenemos la cadena de subida, nuestro primer punto sería este, pero en este caso vamos a trabajar sobre el anterior para disimular esta unión que realizamos. El punto que vamos a realizar son 3 lazadas sobre el mismo punto. En este caso, como ya tenemos esta cadenita de subida, vamos a hacer solamente 2 para que el punto no nos quede más grueso. Vamos a tomar entonces lazada, vamos a ubicar el punto anterior. Vamos a pasar sobre ese punto, traemos el hilado hacia adelante. Vuelvo a tomar una lazada y vuelvo a picar en el mismo punto. Tomo el hilado y lo traigo hacia adelante. Y una vez que tengo todas estas hebras en la aguja, voy a tomar una lazada y las voy a cerrar todas juntas. Voy a hacer una cadena. Vamos a dejar el siguiente punto sin tejer, que sería nuestro primer punto, y en el siguiente vamos a tomar lazada, pasar la aguja por el punto, agarramos el hilo y lo traemos hacia adelante. Volvemos a tomar lazada, volvemos a pasar por el mismo punto, agarramos el hilo y lo traemos hacia adelante. Y hacemos una última, tomamos lazada, pasamos por el mismo punto, agarramos el hilo, lo traemos hacia adelante. Vamos a tener que tener 7 hebras en nuestra aguja. 2, 4, 6, 7. Una vez que tenemos estas 7 hebras, tomamos lazada y cerramos todas las hebras de la aguja juntas. Vamos a hacer una cadena. Vamos a dejar el siguiente punto sin tejer y vamos a repetir esto hasta el final. Tomamos una lazada. Este punto lo dejamos sin tejer. En el siguiente pasamos la aguja, agarramos el hilado, lo traemos hacia adelante. Volvemos a tomar lazada, pasamos por el mismo punto, agarramos el hilado y lo traemos hacia adelante. Y hacemos una última lazada, pasamos por el mismo punto, agarramos el hilo y lo traemos hacia adelante. Tenemos que tener 7 hebras, 2, 4, 6, 7. Tomo lazada, la paso por todos los puntos, todas las hebras que tengo en la aguja y hago una cadena. Dejo el siguiente punto sin tejer y en el siguiente repito. Tomo lazada, no cierro el punto, la dejo en la aguja, la hebra queda en la aguja pendiente. Vuelvo a tomar lazada, paso por el mismo punto, vuelvo a tomar lazada, paso por el mismo punto y cuando tengo 7 hebras en la aguja, hago una lazada y cierro todas las hebras juntas. Hago una cadena. Y vamos a repetir hasta completar toda la vuelta. Son 3 lazadas y cerramos todas las hebras juntas. Siempre hacemos una cadena porque dejamos un punto sin tejer. Continuamos de esta manera hasta completar toda la vuelta. Una vez que llegamos al final, vamos a tener que unir el último punto al primero. Vamos a ubicar nuestro primer punto, vamos a ir a las cadenitas de arriba y en la segunda es donde vamos a cerrar.
De esta manera van a ver que el punto nos queda un grosor similar. En el caso que hubiéramos hecho las 3 lazadas en el primero, este punto nos quedaría un poquito más grueso. Lo que vamos a hacer ahora es repetir la primera vuelta. Esta puntada está formada solamente por 2 vueltas, una de varetas y una de 3 lazadas que se cierran juntas más una cadena. Así que vamos a arrancar haciendo 2 cadenas. Si vos trabajás con una falsa vareta, también la podés hacer en este caso. Y vamos a continuar tejiendo una vareta en cada punto. Como tenemos cadena, a mí me gusta más cómo queda si paso por la cadenita tomando ese punto. Pero si les resulta muy difícil, pueden pasar por el espacio que forma la cadena. Tejemos una vareta en cada punto, pueden tomarlo por acá, a mí me parece que queda más prolijo tomando esa cadena, queda más recto, pero pueden hacerlo de las dos maneras. Continuamos entonces en esta vuelta tejiendo una vareta en cada uno de los puntos. Cuando llegamos al final, tejemos en el espacio de cadena que se forma entre el último y el primer punto para no tener una disminución. Y una vez que tejimos el último punto, vamos a unir al primero que se forman las 2 cadenitas. En la tercera es donde yo pico para cerrar este punto. Hago un punto deslizado y cerramos la vuelta. Vamos a repetir ahora la vuelta número 2. Recuerden que hacíamos una cadena de altura y en vez de trabajar en el siguiente punto, vamos a trabajar en el punto anterior. Voy a tomar lazada y voy a pasar por este punto. Si se les hace muy difícil, pasen al siguiente. Se va a notar más la unión al cerrar, es lo único que cambia. Para hacerlo más prolijo, queda mejor si tejemos en el punto anterior. Esta es la cadenita de subida que hice, este es el punto en el que voy a trabajar. Voy a tomar lazada, voy a pasar hacia atrás, tomo el hilo, traigo hacia adelante y en este primer punto hacemos solamente 2 lazadas. Podemos hacer 3, pero nos va a quedar un poquito más grueso. Cierro las lazadas y hago una cadena. Dejo el siguiente punto sin tejer y empiezo a tejer 3 lazadas en el mismo punto, las cierro juntas y hago una cadena. Dejo un punto sin tejer, hago 3 lazadas en el mismo punto, cierro todas las hebras juntas y hago una cadena. Y continúo hasta completar toda la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta nos queda el último punto que queda sin tejer porque tejemos una cadena y vamos a cerrar. Si ubicamos la cadenita que hacemos después del primer punto es este, en el anterior voy a picar. Y completamos la vuelta número 4 que es igual a la vuelta número 2. Vamos a repetir vueltas 1 y 2 hasta alcanzar el largo que necesitamos. Vamos a ver ahora cuántas repeticiones hice yo por si les sirve. Y vamos a tener que tejer al final para pasar al siguiente punto otra vez la vuelta número 1. Vamos a ver en el proyecto. Acá yo tengo el proyecto para que lo veamos. Acá arranca la vuelta de varetas, es la primera vuelta que tejí y tengo la vuelta número 2. Así que tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas y una vuelta de vareta que es la vuelta número 1 antes de pasar al siguiente punto. Pueden tejer la misma cantidad de vueltas que yo utilicé, que son unos más o menos 19 centímetros, o pueden tejer un poco más o un poco menos. La idea acá es que ustedes elijan cuánto de cada uno de los puntos quieren que se vea. A mí en este caso en particular, el primer punto fue el que me parece que queda más lindo para un cuellito, así que lo hice bastante largo, pero lo pueden hacer un poco más chico o incluso un poco más largo. Voy a continuar entonces en este caso tejiendo la vuelta de varetas para poder pasar a explicarles el siguiente punto.
Tejemos una vareta en cada uno de los puntos y hacemos el cierre de la vuelta al final. Continúo entonces hasta completar la vuelta. Cuando llegamos al final, hacemos un punto deslizado para cerrar la vuelta y vamos a pasar a trabajar el segundo de los puntos. Yo tengo solo 5 vueltas, ustedes van a tener que tener en total unas 13 vueltas. Esas 13 vueltas son más o menos unos 19 centímetros. Si ustedes quieren que tenga algunos centímetros menos, pueden trabajar menos repeticiones. Vamos a pasar a ver lo que sería el punto número 2. El punto número 2 tiene una especie de calado que se forma con unas cadenas y este punto es el que nos da el múltiplo de 6, es decir, la condición para tejer este proyecto. Necesitamos 6 puntos de base y con esos 6 puntos vamos a poder completar la secuencia para trabajar en círculo. Es un punto muy sencillo que está trabajado con punto bajo, vareta y cadenas. Vamos a arrancar entonces con este punto número 2. Para arrancar vamos a hacer 2 cadenas que cuentan como una vareta y sobre el mismo punto que sale, en este caso no nos vamos hacia atrás, en el mismo punto por donde sale la hebra vamos a tejer 2 varetas más, es decir, tenemos que tener 3 varetas en el primer punto. Una vez que hicimos estas 3 varetas, vamos a dejar 2 puntos sin tejer y en el siguiente vamos a realizar un punto bajo. Una vez que hicimos este punto bajo, vamos a hacer 3 cadenas al aire. Vamos a contar 2 puntos de base que los dejamos sin tejer y en el siguiente vamos a hacer 3 varetas en el mismo punto. Y vamos a repetir. Contamos 2 puntos y en el siguiente hacemos un punto bajo. Hacemos 3 cadenas al aire, contamos 2 puntos y en el siguiente hacemos 3 varetas en el mismo punto. Recuerden que son 3 varetas en el mismo punto, dejo 2 puntos sin tejer, hago un punto bajo. Hago 3 cadenas al aire, dejo 2 puntos sin tejer y empiezo a repetir. 3 varetas en el mismo punto, dejo 2 puntos sin tejer y hago un punto bajo. 3 cadenas al aire, dejo 2 puntos sin tejer y hago las 3 varetas en el mismo punto. Vamos a continuar tejiendo esta vuelta. Dejo 2 puntos sin tejer y hago un punto bajo. Hago 3 cadenas al aire, dejo 2 puntos sin tejer y voy a hacer 3 varetas en el mismo punto. Voy a dejar 2 puntos sin tejer y voy a hacer un punto bajo. Voy a hacer 3 cadenas al aire, voy a dejar 2 puntos sin tejer y en el siguiente voy a hacer 3 varetas en el mismo punto. Dejo 2 puntos sin tejer y hago un punto bajo. Hago 3 cadenas al aire, dejo 2 puntos sin tejer y hago 3 varetas en el mismo punto. Repetimos, dejo 2 puntos sin tejer, hago un punto bajo, 3 cadenas al aire, dejo 2 puntos sin tejer y hago 3 varetas en el mismo punto. Dejo 2 puntos sin tejer y hago un punto bajo, hago 3 cadenas al aire, dejo 2 puntos sin tejer y hago 3 varetas en el mismo punto. Dejo 2 puntos sin tejer y hago un punto bajo, hago 3 cadenas al aire,
dejo 2 puntos sin tejer y llego al primer punto. En este caso yo de la vuelta, ustedes van a tener más repeticiones. Nos tiene que coincidir, tenemos que terminar con 3 cadenas al aire, nos van a quedar 2 puntos que van sin tejer y tenemos que unir a las primeras 3 varetas que tejimos en el mismo punto. Voy a ubicar las 2 cadenitas de inicio, tengo 1, 2 y en la que está arriba es donde voy a picar para cerrar el punto. Cerré el punto y tengo cerrada la vuelta para pasar a la siguiente. En la siguiente vuelta vamos a trabajar los mismos puntos, pero vamos a ir intercalándolos con la vuelta anterior. Vamos a arrancar con una cadena que cuenta como un punto bajo. Una vez que tenemos este punto bajo, vamos a ir al punto bajo de la vuelta anterior y sobre ese punto vamos a hacer 3 varetas en el mismo punto. Lo que vamos a hacer es intercalar. Donde teníamos las 3 varetas de base vamos a hacer un punto bajo y donde teníamos el punto bajo vamos a hacer las 3 varetas en el mismo punto. Donde tenemos las cadenas seguimos trabajando con cadenas, así que vamos a hacer las 3 varetas en el mismo punto y hacemos 3 cadenas. Una vez que hicimos estas 3 cadenas vamos a realizar el punto bajo. El punto bajo lo realizamos en la primera de las varetas. Busco la primera vareta y sobre esa vareta hacemos el punto bajo. Una vez que tenemos este punto bajo, vamos a ubicar al punto bajo de la vuelta anterior y hacemos 3 varetas en el mismo punto. En la vuelta anterior lo que sigue son cadenas, así que repetimos y hacemos 3 cadenas al aire. Pasamos a las 3 varetas de la vuelta anterior. Sobre la primera vamos a hacer un punto bajo. Y nos vamos a ir al punto bajo de la vuelta anterior y sobre ese punto vamos a hacer 3 varetas en el mismo punto. Siguen las cadenas, siempre que tenemos cadenas, hacemos cadenas. Así que vamos a hacer 3 cadenas al aire y vamos a repetir. Y continuamos hasta completar la vuelta. Al llegar al final vamos a hacer 3 cadenas al aire y vamos a unir al primer punto que era un punto bajo. Ese punto bajo lo habíamos hecho con una cadena de altura, así que vamos a ubicar la cadenita de altura y vamos a pasar por ahí para cerrar esta vuelta. Todas las vueltas van a terminar con 3 cadenitas de altura, porque nos tienen que coincidir las cadenas de la vuelta anterior con las de esta vuelta. Vamos a repetir entonces, en este caso nos toca tejer la vuelta número 1, donde hacíamos 3 varetas en el mismo punto. La primera la hacíamos haciendo 2 cadenas, si a vos te gusta hacer falsa vareta la podés reemplazar tranquilamente. Y vamos a ubicar ese agujerito donde cerramos con punto deslizado y vamos a hacer 2 varetas más. De esta manera vamos a tener 3 varetas. Nos vamos a ir a la última de las varetas y vamos a hacer un punto bajo. Si no, podés contar 1, 2 puntos sin tejer y en el siguiente haces punto bajo. Así lo habíamos hecho en la primera vuelta donde teníamos varetas de base. En este caso podés contar de la vuelta anterior, de las 3 varetas, en la última se hace el punto bajo. Continuamos con cadenas, así que repetimos. Si hay cadenas, tejemos cadenas. Son siempre 3 cadenas al aire. Nos vamos a ir al siguiente punto bajo y en ese punto bajo vamos a hacer 3 varetas.
Y nos vamos a ir del grupito de 3 varetas de la vuelta anterior a la última y hacemos un punto bajo. Hacemos 3 cadenas. Nos vamos al siguiente punto bajo y en ese punto bajo hacemos 3 varetas. Vamos a ubicar la última vareta de las 3 y sobre esa última vareta vamos a hacer un punto bajo. 3 cadenas al aire y vamos a repetir hasta completar toda la vuelta. Cuando terminamos de hacer todas las repeticiones de la vuelta, tenemos que hacer las 3 cadenas del final para que nos coincida con la vuelta anterior y vamos a tener que cerrar con la primera vareta del grupito de 3. Contamos 2 cadenitas y en la tercera pasamos nuestra aguja y hacemos punto deslizado. En la siguiente vuelta vamos a repetir la vuelta número 2. En vez de arrancar con las 3 varetas, arrancamos con punto bajo. Y donde tenemos punto bajo, hacemos 3 varetas. Recuerden que el punto bajo para arrancar hacemos solo una cadenita de subida. Donde hay cadena, hacemos 3 cadenas al aire. Donde tenemos el grupito de 3, arrancamos en la primera, vamos a hacer un punto bajo. Y donde tenemos punto bajo, hacemos 3 varetas. Donde tenemos cadena, queda cadena. Hacemos 3 cadenas al aire. Donde tenemos las 3 varetas, en la primera hacemos un punto bajo y en donde tenemos el punto bajo de la vuelta anterior hacemos 3 varetas. Continuamos con las cadenas al aire y repetimos hasta completar toda la vuelta. Una vez entonces que llegamos al final, tenemos que ubicar el primer punto de la vuelta, que es la cadenita que hicimos como un punto bajo. Sobre esa cadenita vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a continuar repitiendo estas 2 vueltas hasta tener 12 repeticiones. Si vamos a el proyecto, vamos a contar con las cadenitas la cantidad de vueltas que hicimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En este caso las tomé las cadenitas de la última vuelta para el siguiente punto. Vamos a hacer entonces 12 repeticiones. Si ustedes quieren pueden hacer más o pueden hacer menos. Siempre es importante que la cantidad de vueltas sea par para que nos quede recta la última vuelta. Eso va a depender del cuánto quieran ustedes que se vea este punto. Yo en este caso, si lo doblo, me van a quedar un pedacito del primer punto que tejí y un pedacito del último punto que vamos a tejer. Pero si ustedes quieren que les quede más ancho, pueden realizar más vueltas. Una vez entonces que trabajan la cantidad de repeticiones, vamos a pasar a lo que sería el último punto. Cuando lleguen a esta parte van a ver que les va a quedar muy poquito hilado de una madeja. Si están trabajando con una madeja de 150 gramos, entonces lo que yo hice en este caso fue cortar el hilado y empezar a trabajar el siguiente punto ya con un hilado nuevo para no tener que hacer la unión en la mitad de alguno de los puntos. De esta manera trabajé por completo esta parte con una nueva madeja. Se los digo por si les sirve, si no pueden seguir tejiendo hasta que el hilado se acabe y en ese caso van a hacer la unión para empezar a trabajar con una madeja nueva. Una vez entonces que hicimos la cantidad de repeticiones del punto número 2 necesarias, vamos a pasar al punto número 3. Para arrancar vamos a tener que hacer una vuelta de punto bajo que nos sirva de base para trabajar el punto siguiente y que no nos quede el espacio de cadena de base. Vamos a trabajar con punto bajo. Vamos a arrancar con una cadena
y vamos a pasar a los 3 puntos vareta que tenemos, vamos a hacer solamente 2 puntos. El primero lo voy a saltear y voy a tejer el segundo y el tercero. Me voy a pasar al espacio de cadenas y voy a hacer 3 puntos bajos. Me voy a ir a la siguiente repetición y en este caso lo que voy a hacer es saltear el punto bajo y voy a tejer 3 puntos y voy a tejer estos 3 puntos sobre las 3 varetas. El punto bajo no lo voy a tejer, así que vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos. Me voy a pasar al espacio de cadena y voy a hacer 3 puntos. Lo hago de esta manera porque recuerden que teníamos como condición que sea un múltiplo de 6. Si bien el punto siguiente no requiere que sea múltiplo de 6, para no tener aumentos o disminuciones voy a trabajar 6 puntos. 3 los voy a hacer sobre las 3 varetas de la vuelta anterior y 3 los voy a hacer en el espacio de cadena. Solo en el primer punto voy a tejer el punto bajo, en los siguientes lo voy a esquivar y no lo voy a tejer. Voy a tejer sobre las 3 varetas de la vuelta anterior 3 puntos y sobre el espacio de cadena 3 puntos. De esta manera me aseguro tener al final la misma cantidad de puntos que tenía en la primera vuelta. Vamos a continuar entonces de esta manera hasta llegar al último punto. Cuando llegamos entonces al final, vamos a tener que cerrar esta vuelta. Vamos a ubicar la primera cadenita de inicio que hicimos y en ese punto vamos a cerrar. Cerramos la vuelta. Acá pueden girar el tejido y empezar a trabajar del revés con la hebra que tienen. Yo en mi caso lo que voy a hacer es tirar del hilo y cortar la hebra para pasar a tejer el siguiente punto. Una vez que cortaron, si es que lo hacen de esta manera, vamos a tratar de hacer un cierre bien prolijo. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a la última cadenita que hacemos. Nos vamos a ir al siguiente punto. Este sería nuestro siguiente punto. Vamos a tratar de imitarlo. Así que vamos a pasar por el siguiente, por debajo de las 2 hebras. Y vamos a pasar por donde sale la hebra que estamos tratando de esconder. La pasamos por ese mismo espacio y escondemos hacia atrás. De esta manera nos va a quedar una unión perfecta. Una vez que hicimos esto, vamos a empezar a trabajar el último punto. El último punto tiene unas 13 vueltas y van a ver que se teje derecho, pero se va inclinando siempre hacia el costado. Esto es porque vamos a tejer en espiral. Una vez que llegamos al final, no vamos a cerrar la vuelta y vamos a empezar a tejer directamente la vuelta siguiente para que nos quede sin costura. Vamos a pasar entonces a tejer el último punto. Lo primero que vamos a tener que hacer es generar un nudo deslizado en nuestra aguja, como si fuéramos a arrancar a tejer. Vamos a trabajar del revés, así que en vez de trabajar sobre un punto del derecho, vamos a empezar a trabajar en la parte de atrás. Vamos a agarrar cualquiera de los puntos, vamos a pasar la aguja y traer el hilado. No vamos a cerrar este punto, vamos a tomar una lazada, nos vamos a ir al siguiente punto, traemos el hilado hacia adelante, vamos a tener 4 hebras en nuestra aguja. Tomamos una lazada y cerramos todas juntas y trabajamos 2 puntos de base y generamos un solo punto. Este punto lo vamos a marcar
y vamos a hacer una cadena para no tener una disminución. Nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a repetir. Vamos a pasar la aguja, traemos el hilado hacia adelante, tomamos una lazada, nos vamos al siguiente punto, traemos el hilado hacia adelante, nos quedan 4 hebras en la aguja. Hacemos una lazada y cerramos todas esas hebras juntas. Hacemos una cadena. Nos vamos al punto siguiente. Pasamos la aguja, tomamos el hilado, lo traemos hacia adelante. Hacemos una lazada, nos vamos al siguiente punto. Pasamos la aguja, traemos el hilo hacia adelante y cerramos todas las hebras juntas haciendo una lazada. Hacemos una cadena y vamos a repetir. Es como si hiciéramos un punto bajo sin cerrar, tomamos lazada, nos vamos al siguiente, hacemos un punto sin cerrar y cerramos los 2 puntos juntos. Y hacemos una cadena. Y vamos a repetir esto hasta completar toda la vuelta. Una vez que completamos nuestra vuelta, no vamos a cerrar para trabajar en círculo, sino que vamos a trabajar en espiral. Esto quiere decir que vamos a picar directamente sobre el primer punto que realizamos para trabajar la siguiente vuelta. Así que voy a correr el marcador y sobre este primer punto voy a pasar mi aguja y voy a traer el hilado hacia adelante. Voy a tomar una lazada. En el siguiente punto van a ver que queda bastante ajustado para tejer, así que me voy a ir al siguiente donde me queda un espacio. En ese espacio voy a picar, voy a pasar la aguja, traigo el hilado hacia adelante, me quedan las 4 hebras en la aguja, hago una lazada y cierro todas las hebras juntas. Voy a volver a marcar este primer punto. Voy a hacer una cadena. Y ahora lo que voy a hacer es, como dejé ese puntito sin tejer, en el mismo punto donde hice la lazada y pasé la aguja, voy a pasar sobre ese punto. Voy a traer el hilado hacia adelante, tengo 2 hebras en mi aguja. Tomo una lazada, en el siguiente punto no voy a trabajar, voy a ir al espacio que tengo para pasar mi aguja. Traigo el hilado hacia adelante, hago una lazada y cierro todas las hebras del punto juntas. Hago una cadena. Voy al mismo punto, paso mi aguja, traigo el hilado hacia adelante, tomo una lazada, dejo el siguiente sin tejer y en el siguiente, que voy a tener un espacio, voy a pasar mi aguja, traigo el hilado hacia adelante, tengo 4 hebras en la aguja, hago lazada, cierro todas juntas y hago una cadena. Y voy a repetir esto hasta completar toda la vuelta. Una vez que llegamos al final, van a ver que para realizar el último punto nos va a coincidir el último espacio con el primer punto. Vamos a correr este punto. Hago la lazada, cierro, hago cadena y voy a marcar este primer punto, es decir, el que está anterior a la cadena. Y continúo tejiendo en espiral. Si ustedes quieren pueden no marcar este punto, yo lo marco para saber más o menos la cantidad de vueltas que voy dando, pero pueden tranquilamente contar la cantidad de vueltas sin necesidad de tener marcado ese punto. El punto siempre es el mismo y van a ver cómo se forma del derecho y cómo queda del revés. Van a ver que esta lazadita, que es la lazada que hacemos, queda como por delante y genera un punto más atractivo que lo que es del derecho. Vamos a continuar entonces tejiendo este punto hasta alcanzar unas 12 o 13 vueltas. Una vez que llegamos a esa cantidad de vueltas, terminamos de tejer los 3 puntos de este proyecto.
Para contar las vueltas en este caso, simplemente van a contar las lazadas que se van formando. En este caso, tengo 1, 2, estoy en la tercera vuelta. Llego al último punto de la vuelta. Recuerden que este último punto nos coincide con el primero. Sería el último punto de la vuelta y cuando terminen de hacer la cantidad de vueltas necesarias, simplemente vamos a ir al siguiente punto y vamos a cerrar con punto deslizado. Tiramos y cortamos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos al terminar el punto número 2, que es cerrar este punto. En este caso vamos a girar para verlo del derecho. Pasamos la aguja lanera, tenemos el último punto. Nos vamos a ir, vamos a ubicar el siguiente, que sería este, y nos vamos a ir al siguiente y por ese vamos a pasar. Lo que vamos a hacer es simular este punto y este punto pasa por abajo de las 2 hebras y cierra en el anterior. Así que pasamos por estas 2 hebras, tiramos y nos vamos al mismo lugar en donde sale la hebra. Pasamos por el centro, que es la cadenita del punto deslizado final, y tiramos. Y de esta manera simulamos una cadenita y nos queda bien prolijo nuestro trabajo. Escondemos un poco esta hebra y solo nos estaría quedando la unión. En este caso yo realicé unas 13 vueltas. Vamos a ver cómo contarlas en este caso. Simplemente vamos a contar la hebrita que se va formando. Van a ver que se va formando esta hebrita de la lazada que vamos tomando en cada uno de los puntos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En este caso realicé 13 vueltas. Una vez entonces que llegamos al final, lo que vamos a tener que hacer es hacer la unión de la última vuelta a la primera vuelta de este trabajo. Para eso lo que vamos a hacer es pasar la parte de arriba por adentro para tener la última vuelta y la primera juntas. Vamos a tomar nuestra aguja lanera y vamos a empezar a hacer la unión. Para hacer la unión vamos a elegir cualquiera de los puntos de las cadenitas de inicio, pasamos por una, salimos por la siguiente. En este caso tengo por delante las cadenitas de inicio. Voy a tirar bastante el hilo para poder trabajar toda la vuelta. Me voy a ir a uno de los puntos de la última vuelta y lo que voy a hacer es pasar por uno de los puntos y salgo por el siguiente. Me voy al segundo punto, que es por donde salí, y por ese punto voy a entrar. Me voy al siguiente y salgo. Me voy al mismo punto donde salí del otro lado y salgo por el siguiente. Y vamos repitiendo. Por el punto que salimos es por el punto que entramos. Salimos por el siguiente. Por el punto que salimos es por el punto que entramos y salimos por el siguiente. De esta manera vamos uniendo todos los puntos hasta cerrar nuestro cuello.
Una vez entonces que unimos todos los puntos, solo nos estaría quedando esconder nuestras hebras. De esta manera nos va a quedar nuestro cuello. Van a ver que la costura prácticamente no se nota, está en esta parte del tejido. Y lo pueden utilizar con cualquiera de los puntos hacia el frente. Espero que lo puedan tejer y que lo disfruten todo el invierno.